Reciban un cordial saludo por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy día vamos a ver el tema de vigas compuestas. No son nada más que vigas con dos o más materiales, pero como la fórmula de la flexión se desarrolló para vigas con material homogéneo, hoy veremos el cómo transformar o modificar la sección transversal de una viga compuesta en una que solo lleve un material o, en otras palabras, que sea homogéneo. Para ello vamos a considerar una viga compuesta de dos materiales que tienen el área de sección transversal mostrada en la figura A, y se puede ver que es una viga que tiene dos materiales, ¿no? Un material rígido y un material menos rígido. También se puede observar que es de altura H y de base B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el material 1 sea rígido y el material 2 sea menos rígido. Va a tener que ver con su módulo de rigidez. Entonces el material 1 va a tener un módulo de rigidez mayor al material 2, como se puede observar. Eso vamos a considerar para poder realizar nuestra demostración de fórmulas. Se ve también que el esfuerzo normal varía desde 0 en el eje neutro hasta un máximo en los extremos en dirección del eje Y de la sección transversal. Estos son sus esfuerzos máximos en los extremos, como se puede ver. El esfuerzo normal en cualquier punto del material se puede calcular también por la ley de Hooke, que es igual al módulo de rigidez por su deformación unitaria, y para el material 2 de igual manera, su módulo de rigidez 2 por la deformación unitaria. Ahora, la altura h de la viga es la misma, ya que se debe conservar la distribución de la deformación normal, B. Si se considera que la viga es hecha por el material 2, se debe ensanchar la parte superior de la viga. ¿Esto por qué? Para que compense eh, el área de esfuerzo. Entonces, como no podemos modificar la altura porque esto modificaría la deformación normal, vamos a tener que modificar la anchura de ese material. ¿Cómo se puede calcular esa anchura? Se considera un diferencial de fuerza actuando en un diferencial de área. Y igualamos el diferencial de fuerza de modo que produzcan el mismo momento alrededor del eje Z. Entonces vamos a ver un poco las fórmulas. El diferencial de fuerza es igual a sigma por el diferencial de área, donde sigma es el esfuerzo normal. Como ya habíamos dicho antes, el esfuerzo normal es igual también a la ley de Hooke, ¿no es cierto? Que es el módulo de rigidez por la deformación unitaria. Y el diferencial de área es igual a dz por dy, como se observa en la figura. Entonces, avancemos. El diferencial de área prima es igual a un sigma prima por un diferencial de área prima, que solo es para señalar que estamos hablando de el material menos rígido, que sería igual lo mismo, pero ahora como necesitamos ensanchar la parte de arriba para compensar que vamos a utilizar un material menos rígido, ¿no es cierto? En la parte de arriba, entonces necesitaríamos un poco más de área para poder compensar igualar al material rígido. Que eso. Entonces se preguntarán qué es n. Entonces n vendría a ser un factor de conversión, el cual nos daría pues cuánto se va a ensanchar la viga. Entonces, como ya dijimos antes, igualamos el diferencial de fuerza de modo que se produzcan el mismo momento alrededor del eje Z. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que dz de y es la misma. La deformación unitaria también es la misma, pero el módulo de rigidez 1 va a ser diferente al módulo de rigidez 2, como ya habíamos eh, impuesto antes, ¿no es cierto? Porque son dos materiales totalmente diferentes. Entonces vamos a tener otra ecuación que se va a ver, o sea, despejando todo eso, encontramos n, que va a ser igual al material, perdón, al módulo de rigidez 1 por sobre el módulo de rigidez 2. Bueno, avancemos. Bueno,
como ya habíamos visto antes, si consideramos que que la viga está eh, hecha solo por el material 2, entonces tendríamos que ensancharla porque tendríamos que compensar con área lo que no podemos compensar con el módulo de rigidez, ya que este tiene un módulo de rigidez eh, menor al módulo de rigidez del material 1, ¿verdad? Entonces, dice, N se denomina factor de conversión e indica que la sección transversal con una anchura B en la viga original, que sería este de aquí, que esta se mantiene porque no hemos transformado el material 2, ya que este ya era un material 2. Entonces se debe aumentar la anchura en B sub 2, que vendría a ser esto, o vendría a ser la nueva anchura, que pues bueno, sería el factor de conversión por B por su base original. En la región donde el material 1 se transforma en el material 2 de manera similar, si el material 2 menos rígido se transforma en material 1, que es el más rígido, la sección transversal sería similar a la mostrada en la imagen F. Podemos apreciar que B1 ahora es un poco más pequeña que B, que es la base original. ¿Esto por qué? Porque se ha transformado en el material más rígido, lo cual, eh, pues para tener el mismo esfuerzo normal, tiene que reducir su área ya que su módulo de rigidez se ha elevado. Entonces, en este caso, B sub 1 sería N' por B. Y para nosotros N' sería menor que 1. ¿Por qué? Porque el módulo de rigidez de N' sería lo contrario. Sería el módulo de rigidez 2 sobre el módulo de rigidez 1. Y consideremos que el módulo de rigidez 1 es mayor que el módulo de rigidez 2. Por lo tanto, esto va a ser menor que 1. En otras palabras, se requiere menor cantidad de material más rígido para soportar el momento. Ya. Bueno, pasamos a la otra deducción que nos dice que lo que habíamos visto antes del diferencial de fuerza es igual a sigma por el diferencial de área, y eso a su vez es igual a un sigma prima por un diferencial de área prima. Entonces, tenemos que sigma por dz y por dy es igual a sigma prima por n por dz por dy. Entonces, el sigma real o el esfuerzo normal real va a ser igual al esfuerzo que nosotros hallemos por el factor de conversión. Y eso sería todo las fórmulas las fórmulas nuevas que utilizaríamos. Y también utilizaríamos las de vigas homogéneas, que ya conocemos que el esfuerzo normal es igual al momento por c, que es la distancia del centroide hacia la cara más externa, y dividido para el momento de inercia. Bueno, como estas van a ser eh, transformadas a una viga homogénea, se trabajaría de igual manera. Gracias por su atención. Ok, vamos a iniciar. Bueno, vamos a resolver un ejercicio del libro de Hilbert. Y dice así: la viga compuesta está fabricada de aluminio 6061 T6 y latón rojo C83400. Determine la dimensión h de la franja de latón de modo que el eje neutro de la viga se ubique en la costura de los dos metales. Ahora, si me pregunta qué momento máximo soportará esta viga si el esfuerzo flexionante permisible para el aluminio es de 128 megapascales y para el latón es de 35 megapascales. Bueno, lo primero que hacemos es hallar el factor de conversión, N. Para ello necesitamos saber qué vamos a hacer. Yo quiero transformar el aluminio a latón. Como podemos ver en la tabla del libro de Hilbert, el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez del aluminio es 68.9 por 10 a la 9 pascales. Y de el latón es de 101 por 10 a la 9 pascales.
se ve que el latón es mucho más resistente. Entonces, pues si transformamos el aluminio al latón, necesitaríamos un ancho menor. Bueno, entonces n va a ser menor que 1, por lo que acabamos de explicar ahorita, y hallamos n dividiendo esos dos. Entonces, ahora vamos a hallar el nuevo ancho. El nuevo ancho de el aluminio transformado a latón sería nada más que el módulo de rigidez por el ancho original, ¿no es cierto? Y eso nos da un resultado de 0,10233 metros. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es hallar h. Para ello necesitamos la fórmula de centroide, que es la sumatoria de momento de área sobre la sumatoria de áreas. Entonces, como ya nos da el ejercicio, nos dice que se encuentra la franja del latón, de modo que el eje neutro de la viga se ubica en la costura de los dos metales, o sea, está aquí en la costura de los dos metales. Bueno, entonces se ve que la altura desde la base hasta la costura de los dos metales es igual a 50 milímetros, pero vamos a trabajar en metros todo. Entonces lo dividimos para 1000, nos da 0,05. Ya, entonces el centroide de esta figura sería la mitad de esto, sería 0,025. Y por el área, que sería su nuevo ancho que acabamos de hallar, por la altura. Entonces, aquí está. Más, eh, tendríamos que igual desde la base hasta el centroide, serían los 0,05 más la mitad de h, que lo podemos escribir como 0,5 por h. ¿Ya? Y el área, que sería h por 0,15. Esa no cambia. Y dividido por la sumatoria de áreas, la área de acá abajo ya dijimos que es la nueva base por la altura más 0,15 por h, ¿verdad? Entonces, despejando todo eso, hallamos h. Y nos sale que h es igual a 0,04130 metros o 41,3 milímetros. Bueno, ahora hallaremos la inercia con respecto al eje neutro, utilizando para ello el teorema de Steiner, que nos dice que es la inercia de la figura con respecto a su centroide más el área por la distancia del eje al centroide de la figura al cuadrado. Como podemos observar, tenemos dos figuras y tenemos que la inercia del rectángulo es 1/12 de la base por la altura al cubo, y el área vendría a ser la base por el ancho, la base por la altura, perdón. Y como tenemos el centroide o el eje neutro 0,5 menos 0,25, que vendría a ser la mitad de esto y sería el centroide de esta figura, más 1/12 de la base por la altura al cubo, más el área, que sería 0,15 por la altura, y por la distancia de el centroide hacia el eje neutro. Bueno, eso nos da un valor de 7,85 por 10 a la menos 6. Ahora bien, bueno, entonces procederemos a hallar los momentos máximos que soportará la viga. Primero vamos a comenzar con el esfuerzo permisible del latón, que es de 35 megapascales, que equivale a 35 por 10 a la 6 newtons sobre metro. Entonces, despejando de ahí y reemplazando los valores que ya teníamos antes de C y de la inercia, recordamos que C es la distancia del eje neutro hasta la fibra externa, que en este caso sería para el latón H, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de C igual a H. Entonces, reemplazando, despejando todos los valores, tenemos que M nos da 65,
598 newtons por metro, o lo que es igual 6.6 kilonewtons. Ahora vamos a probar con el aluminio. Entonces, el aluminio, para hacer el esfuerzo real, tiene que ser multiplicado por el factor de conversión para que nos arroje el esfuerzo real. Entonces tenemos todos esos valores, tenemos N, tenemos C, tenemos I. Les recordamos que C vendría a ser esta Y barra, que es igual a 0.05 metros, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra externa del material. Entonces, tenemos que el esfuerzo permisible del aluminio es 128 por 10 a la 6 newtons por metro, y reemplazando y despejando todos esos valores, nos queda que M nos da un valor de 29.215 newtons por metro, o lo que es igual 29.2 kilonewtons por metro. La cual es la solución del problema. A continuación, mi compañera. A continuación les presentamos el siguiente ejercicio, que dice: la placa superior está fabricada de aluminio 2014T6 y se usa para reforzar una viga de plástico Kevlar 49. Determina el esfuerzo máximo en el aluminio y en el Kevlar si la viga está sometida a un momento M de 900 libras por pie. Como nosotros conocemos, el módulo de elasticidad del aluminio es de 10.6 gigapascales, mientras que el módulo del plástico Kevlar 49 está en los 19 gigapascales. Ahora, nosotros queremos transformar el aluminio a plástico Kevlar 49, y para ello necesitamos un factor de transformación N, en el cual dividimos el módulo de elasticidad del aluminio para el módulo de elasticidad del plástico Kevlar, en el cual sería los 10.6 por 10 a la 3 megapascales dividido para los 19 por 10 a la 3 megapascales, con un resultado de 0.55789, como podemos ver aquí. Ahora, como nosotros ya tenemos esta parte de aquí, nosotros podemos calcular la base que tendría la placa superior de aluminio si ésta estuviera transformada a plástico Kevlar 49, y para ello le multiplicamos por nuestro factor de conversión y nos daría los 0.55789, que es nuestro factor de conversión, por los 12, que sería la base de nuestra placa superior, dándonos 6.6947 pulgadas, que sería esto de aquí. Ahora, si nosotros queremos sacar el centroide que necesitamos para determinar, es la sumatoria de todos los centroides por el área y dividido para la sumatoria de todas las áreas. Como nosotros podemos ver, decidimos dividirle al elemento en 4 partes, en donde la 2 y la 3 son iguales, por lo que se les multiplica por 2. Entonces sería 0.2, que es la altura desde aquí al eje neutro de la barra, por 13, que es su base, y por 0.5, que es su altura. Y esto lo hacemos en todos los demás, dividido para el área total de toda esta figura, que nos daría un valor de 2.5247 inches. Inches son pulgadas. Ahora, como nosotros ya calculamos esto, vamos a utilizar la fórmula de el momento de inercia es igual a la inercia más el área y por la distancia al cuadrado. Como nosotros conocemos, estas son figuras rectangulares. Entonces, la inercia de una figura rectangular es 1/12 de su base por la altura al cubo. Y tenemos que sacar de cada uno de los elementos, tal y como lo dijimos anteriormente, que sería 1/12 en el caso del primero, que sería este de aquí, 1/12 por 13, que es su base, y 0.5, que es su altura, elevado al cubo. Y más 13, que vuelve a ser su base, por el área, por 0.5 de arriba, y por la distancia, que sería de 2.5247 inches, la parte de aquí, menos los 0.25, que sería la partecita de aquí, al cuadrado, dándonos un resultado de 85.4170 pulgadas a la cuarta. Como nosotros ya tenemos la base corregida, el centroide y también su inercia, nosotros ya podemos calcular los
esfuerzos que realiza. En el caso del aluminio, como fue el elemento que nosotros lo convertimos, necesitamos multiplicarle por nuestro factor de conversión, que sería 0.55789, multiplicarle por nuestro momento, que es de 900 libras por pie, pero como nosotros necesitamos que no sea por pie, sino por pulgadas, lo transformamos multiplicándole por 12 pulgadas. Y esto por C, que sería los 6 pulgadas menos 2.5247. Todo esto sobre nuestra inercia de 85.4170, que ya calculamos, y nos daría un total de 245 psi. Y en el caso de nuestro plástico Kevlar, nos daría de 439 psi. No fue multiplicado debido a que este fue el elemento al que fue convertido. Gracias. Como siguiente ejercicio tenemos que la viga de Beto Douglas está reforzada con franjas de 0 a 36 en su centro y en sus lados. Nos pide determinar el esfuerzo máximo desarrollado en la madera y el acero si la viga se somete a un momento flexionante de 7.50 kg por pie. También nos pide que dibujemos la distribución del esfuerzo que actúa sobre la sección transversal. Entonces, vamos a tener que realizar el cambio de sección para convertir la madera en acero. Para ello, vamos a tener que calcular el factor de transformación N, que es simplemente la división del módulo de elasticidad de la madera sobre el módulo de elasticidad del acero. Este es igual a 1.9 por 10 al cubo sobre 29 por 10 al cubo. Estos módulos de elasticidad se encuentran en el libro de Hibbeler, de donde fue sacado el ejercicio. Entonces, al realizar esta operación nos queda igual a 0.0655. Después de eso, tenemos que sacar una nueva base, ya que vamos a transformar la base de la madera a una base de acero, es decir, se va a reducir. Entonces, simplemente vamos a multiplicar la base de la madera que ya tenemos serían 2 y 2, serían 4 pulgadas, por el factor de conversión N. Y este sería igual a 0.262 pulgadas. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos 1.5 pulgadas que sería del acero inicial del acero reforzado. Si podemos ver aquí. Y vamos a sacar la nueva base de la madera. Entonces, después de eso, tenemos que sacar el momento de inercia respecto al eje neutro o respecto al eje A, como podemos ver aquí. Entonces, sabemos que la fórmula del momento de inercia es 1/2 de base por la altura al cubo. Entonces, como tenemos la base sería 1.5 del acero reforzado que ya teníamos, más la nueva base de acero que acabamos de sacar, 0.262, multiplicado por la altura al cubo, sería en este caso 6. Entonces es un valor igual a 31.714 pulgadas elevado a la cuarta. Después de eso nos pide encontrar el momento máximo a flexión, los momentos máximos a flexión. Entonces sería, para el primer momento máximo del acero, utilizamos la ecuación del momento multiplicado por C sobre el momento de inercia. C es la distancia que se encuentra desde el eje neutro hasta las fibras más externas. Entonces, tenemos multiplicado 7.5 por 12 y por 3. Tenemos que en el ejercicio nos dio los 7.5 que ya nos daba el momento, pero como estaba en pies tenemos que multiplicar por 12 pulgadas para transformar, y por 3 que sería simplemente C desde el centro hacia las fibras más externas sobre 31.717 que es la inercia que sacamos anteriormente. El resultado nos da en KSI, que sería 8.51. Después sacamos el esfuerzo máximo de la madera, que sería simplemente multiplicado el mismo momento multiplicado por C sobre la inercia, pero esta vez multiplicado por el factor de conversión. Entonces tenemos 0.0655, que es el factor de conversión, que multiplica a 7.5, que es el momento, por 12, que es para transformar el momento de pies a pulgadas, y por 3, que es simplemente esta alturita de aquí, que son 3 pulgadas.
sobre el momento de inercia, que es 31.717. Esto nos da un valor igual a 0.558 KSI. Entonces, como último punto, también nos pedía que dibujemos el diagrama de esfuerzos. Entonces, podemos ver aquí que se formó unos tipos de triángulos en la parte superior, que serían los 0.558 KSI, en la parte de aquí estos pequeñitos, y en la parte de aquí, en los laterales, en las barras de refuerzo de acero, tenemos 8.51 KSI. Lo de aquí, como podemos apreciar en la imagen. En este caso vamos a realizar un ejercicio de Hibbeler. El ejercicio es del 6.129 de una viga que está conformado por dos materiales. El uno es de aluminio, el otro es de acero. Eh, el aluminio es un 2014 T6 y el acero es un acero A36. Esto nos va a servir para encontrar el módulo de elasticidad en la tabla. Una carga de 0,9 kg sobre pie. El ejercicio nos pide calcular el esfuerzo máximo y el dibujo de la distribución de los esfuerzos. Podemos ver que tenemos una carga de longitud de 15. Para encontrar el esfuerzo resultante debemos... ¿Por qué vamos a calcular el esfuerzo resultante? Es muy simple, para encontrar el momento que nos va a servir para encontrar los esfuerzos. Es por ello que el esfuerzo resultante es carga por la longitud en donde se aplica. Con esta fórmula de aquí, solo reemplazamos los datos que tenemos, la longitud, la carga que sería W, que nos da un valor de 13.5 kips. Con ello hacemos un diagrama de cuerpo libre, fuerza resultante que está con la flecha roja, las reacciones con flechas azules. Y con ello procedemos a hacer la sumatoria de momentos y sumatoria en F y Y. Realizamos estos cálculos, nos da, en este caso coinciden que la reacción A y la reacción B son positivas y con un valor de 6,75 kip por pie. Con ello procedemos a realizar los diagramas de fuerza cortante y de momento. Como ya había mencionado, la reacción en A, que en este caso decidimos que sea la reacción en A en este punto, la reacción en B en este punto. Entonces, el 6,75 es positivo, pero tiene una carga o una fuerza resultante que le reduce, no es que le reduce, cambia su dirección, se podría decir, de una manera. Y la gráfica nos queda así. O sea, 6,75 menos 13.5 nos da este valor, 6.75. Y con una suma de 6,75, ya que la reacción en B era positiva, hiciera la gráfica que concuerda y nos indica que la gráfica está bien realizada. Realizamos el diagrama de momento. En este caso utilizamos el método de Ares. Sería, como es un triángulo, sería base por altura sobre 2 y encontramos este momento de aquí, de 25.3125 kips por pie. Procedemos a calcular el factor de transformación, que sería el módulo del material que vamos a transformar sobre el módulo del material que vamos a transformar, es decir, el módulo del aluminio sería este sobre el módulo del acero. Estos datos se encuentran gracias a las especificaciones del tipo de material que es. Por ejemplo, del aluminio era un 2014 T6 y el acero era un acero A36. Entonces, esto nos ayuda mucho. Encontramos esto en la tabla, realizamos el cálculo, con eso podemos encontrar la base prima, se podría decir. La base prima se calcula el factor que es igual al factor de transformación por la base, que en este caso sería 3. Y encontramos esto, debemos fijarnos en las unidades sobre todo, y así podemos realizar un gráfico. De este gráfico paso a este. En este caso, el aluminio, como vamos a transformar, sí se pueden dar cuenta que hay una reducción de base. Es por ello que se realiza de esta manera. Pero la altura no cambia. Entonces, nos podemos dar cuenta que tenemos una figura aquí y aquí otra. Y con ello podemos decir que tenemos dos figuras. Y realizamos un eje de referencia en la parte de acá abajo para encontrar llevar. ¿Por qué llevar? El llevar nos va a ayudar para encontrar el momento de inercia y así encontrar los esfuerzos de cada uno de los materiales. Una explicación breve sería,
La fórmula para encontrar y barra sería la sumatoria de y barra de cada uno de los cuerpos por el área de cada igual de cada uno de los cuerpos sobre la sumatoria del área. En este caso, de la primera sería y barra 1.5 porque es la mitad, o sea, el centroide se podría decir en otras palabras, por el área 3 por 3 más, como habíamos mencionado que aquí es el punto de referencia, entonces sería la suma de esto más el centroide de acá arriba. Sería 4.5, sería 3 más 1.5, 4.5 por el área 3, perdón, por la altura 3, por la base que encontramos, base prima, que es este datito de aquí, de 1.0965 sobre la sumatoria de áreas, y encontramos que voy a barra es esto, 2,30 pulgadas. Tenemos que, como había mencionado y acabo de recalcar, que tenemos que tener en cuenta las unidades para no equivocarnos posteriormente. Con eso podemos encontrar la sumatoria, la inercia. En la inercia aplicamos Steiner, donde que es la sumatoria de momentos de inercia más el área por d al cuadrado. El momento de inercia de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. Y lo demás ya solo debemos aplicar la fórmula que nos queda de la siguiente manera. Nosotros ya aplicar la fórmula, cambiamos los datos, encontramos el momento de inercia que es de 30,8991 pulgadas a la cuarta. Como había mencionado, tenemos que tener muy en cuenta las unidades y con ello podemos realizar los cálculos. Antes de pasar de esto, este de aquí es ya como había mencionado, va a ser por altura al cubo sobre 12. Aquí es el área de la primera figura que es 3 por 3 por aquí sería el centroide menos 1.5. Esta partecita de aquí debemos darnos cuenta al ver la gráfica que nosotros realizamos. Acá es lo mismo, el momento de inercia del rectángulo, el área, este es base prima por la altura que no cambia, y aquí es 4.5 del y menos y que nosotros encontramos, y barrita. Entonces al momento que encontramos esto ya podemos encontrar el momento de inercia, y con ello podemos encontrar los esfuerzos. Para encontrar el esfuerzo es igual momento por centroide sobre i, o momento de inercia. Aquí tan solo debemos hacer un cambio de unidades para el momento, porque nosotros encontramos un momento en pies, pero como la mayoría de datos está en pulgadas, entonces hacemos un cambio de unidades. Reemplazamos y encontramos que el esfuerzo del acero es 22.6 KSI. Para el esfuerzo del aluminio aplicamos la misma fórmula del acero, pero multiplicado por el factor de transformación. ¿Por qué? Para encontrar el esfuerzo real. Y con eso nos ahorramos un paso. Tan solo cambiamos los datos y la transformación que no debemos cambiar no debemos olvidarnos del momento del momento a pulgadas. Realizamos el cálculo que nos da 13,3 KSI. Y con ello ya podemos realizar el diagrama. El diagrama nos queda de esta forma, donde que sería 13.3 KSI es del aluminio y 22.6 KSI es del acero, en la zona transversal en donde se aplica. Entonces esto. Estos son los esfuerzos y este es el diagrama que produce estos esfuerzos en la zona transversal de nuestra viga, al momento que hicimos el cambio de un material a otro.